Hola, hermanos, hermanas. Tenemos un nuevo video y estamos muy contentos porque en este video también podemos aprender mucho de una hermana muy querida que ha sido muy servicial, muy disponible, sigue siendo, pues para la Legión en concreto, con el Senatus Nuestra Señora Santa María de Guadalupe de la Ciudad de México, es la hermana Elena Austria. ¿Cómo estás, hermana? Muy bien, hermano Bernardo, muy a gusto de estar contigo aquí, con un hermano también muy dedicado a la Legión de María y que siempre busca la manera de servir a la asociación. Gracias, hermana. Lo mismo yo digo de ti. Y con la hermana me ha tocado en otras ocasiones, cuando uno era oficial, pues estar muy en contacto, en llamadas. Uno recibía esa motivación. Muchas gracias, hermana. Y para empezar, para que te conozcan un poco, legionarios que a lo mejor están fuera de la zona del Senatus, o sea, que pertenecen al Senatus, pero a lo mejor no reciben tanta información. ¿Nos puedes decir un poco tu información general para que te conozcan un poco más? Sí, claro, con mucho gusto. Mi nombre es Elena Austria Basilio. em, soy química, bacterióloga, parasitóloga de profesión y estuve como presidenta del Senato Santa María de Guadalupe. Y ahorita estoy como coordinadora de corresponsales del Senato Santa María de Guadalupe, pertenezco al Presidium Reina de la Paz, afiliada a la Curia Purísima Concepción de Ticomán. Ah, y qué importantes los corresponsales, nos dice el manual, y más la coordinadora, ¿no? O sea, un corresponsal es un puente entre el consejo superior con el consejo inferior, es ese puente que da comunicación. Y hermana, ¿cuántos años tienes en Legión? ¿Y cómo empezaste? Tengo 29 años en Legión de María y fue en 2 etapas. Sí. Entré a la Legión de María como a los 10 años. Después de la primera comunión estaba en un grupo de perseverancia y mi catequista que me dio la preparación para la primera comunión, me invitó a mí y a varias niñas que estábamos en ese grupo a formar un presidium de niñas de Legión de María. Así fue como llegué a la Legión de María. Ojalá y que esto, lo que nos platicas, muchos legionarios que son catequistas, se animen a tener un grupo con los mismos niños que van haciendo su primera comunión. Gracias, hermana. Y a ti, nuestro manual es muy importante. ¿Qué tema del manual es el que para ti debemos dominar muy bien como legionarios? Bueno, todo el manual es muy enriquecedor para un legionario, pero el punto que más, a mí me ha, formado, me ha atraído es el del capítulo 39, los puntos cardinales del apostolado legionario, que nos lleva como de la mano a donde queremos llegar, que es caminar y encaminar hermanos hacia el reino de Dios. Y el punto uno que a mí me reveló la mediación universal de María en la salvación. Eh, Allí pude entender que de la mano de la Virgen María, pues como nos enseña San Luis María de Montfort, es el camino más fácil, rápido, seguro para llegar a Dios y es un tesoro que descubrimos y que queremos nosotros también transmitir a todos. A lo mejor decimos, bueno, pues yo por mi propia cuenta, pues también puedo intentar llegar a Jesús, ¿no? A Dios. Y sí, pero a lo mejor nos va a costar más trabajo, vamos a andar dando vueltas, nos vamos a tardar más y a lo mejor Dios no lo quiera y hasta nos podemos perder, ¿no? Pero de la mano de María y todo lo que le entregamos a ella, pues es muy difícil que se lo arrebate, ¿no? El enemigo. Y entonces, pues, tenemos el tesoro con ella guardado. Entonces, ese punto a mí, eh,
me reveló bastante, junto con el libro del Tratado de la Verdadera Devoción. Ah, hermana, lo que acabas de decir yo creo que es fundamental en Legión de María, sobre todo para los que están empezando, ¿no? ¿Por qué somos legionarios de María? Porque es una espiritualidad mariana y María siempre nos lleva a Jesús. Entonces no lo olviden, tan solo por esto vale ya la entrevista, el testimonio, qué buena formación, esa semillita, el leer lo de los puntos cardinales del apostolado, este capítulo, el punto 1, ¿verdad? Sí, Vamos retroalimentando. Capítulo 39 39. nos acabas de comentar. El punto 1 hay que anotarlo, hermanos. Y hermana L, ¿cuál ha sido tu experiencia más fuerte en Legión que quisieras compartirnos? Pues tuve 2, como les comentaba, entré a los 10 años en la parroquia donde yo inicié, que estaba cerca de mi colonia. eh, Llegué y había muchísima gente, muchos niños, muchos jóvenes y muchos adultos de mediana edad. Todos pertenecían a diferentes presidia de la Legión de María y sesionaban más o menos a unas horas parecidas Ah, durante toda la tarde del sábado. Entonces, llegamos, afuera había una red donde los jóvenes jugaban mientras esperaban o la entrada o ya habían salido de su presidia. Y había también una pera que jugábamos todos, desde niños y grandes. Entonces, era muy bonito llegar a la parroquia. A mí me tocó una etapa donde la Legión de María era una forma de vida, era un privilegio pertenecer a la Legión, y ser oficial, pues era muy grande para cada uno de los que pertenecíamos a la Legión de María. También los hermanos, pues, hermanos de los presidia de adultos, nos enseñaban, cómo hacer el apostolado. A veces, pues, yo, por ejemplo, era auxiliar de catequista, fue mi ah, primer apostolado, pasaba lista y me sentía ahí muy importante pasando lista, ¿no? Pero también se hacía, por ejemplo, el censo. Entonces, ahí nos convocaban a todos los presidios, éramos muchísimos, no había Google, pues hacíamos el croquis a mano y íbamos a visitar casa por casa y después llevar al sacerdote a cada casa. Entonces, era toda una integración, aparte el paseo anual, entonces era muy alegre, ¿no? Y aparte, era una forma de vida, porque también nos enseñaban que después de la secundaria seguía la prepa vocacional y después también seguía una carrera profesional, que era una orientación que no se tenía en mi colonia, ¿no? Y muchos de la Legión de María, este, fuimos profesionistas gracias a la Legión de María. Entonces, era una forma de vida, era todo la Legión de María. Em, Mi segunda etapa, pues, fue en el Senatus como secretaria y como presidente del Senatus. Allí sí, la cara contraria al principio de lo que era la Legión de María. Pero, ver los capítulos, que le comentaba, el capítulo 39.1, la mediación universal de María, y el capítulo 9, el legionario y el cuerpo místico, me ayudaron a centrarme muchísimo en el trabajo del Senatus. Y bueno, tuve muchísima ayuda, formamos el equipo que le llamamos el equipo del Senatus, que nos ayudaba para todo, un equipo de extensión, así que no es un trabajo solo, fue un trabajo donde tuve muchísima ayuda. El equipo de extensión ayudaba a las curias para que tuvieran su equipo de extensión y ya se les acompañaba los primeros días, la curia se hacía cargo 3 meses y luego lo afiliaba. Entonces, para el equipo del Senato nos ayudaba a los eventos, entonces teníamos muchísima ayuda, aparte algunas personas que no eran de la Legión, pero que se acomedían a ayudarnos. Entonces, el equipo en un consejo superior es bien importante. Y bueno, llegó un momento en que todo el trabajo no se sentía como trabajo, se disfrutaba, porque aparte llevábamos nuestros familiares a veces. Entonces se disfrutaba, nos entendimos muy bien, al final era una parte muy importante de nuestras vidas para todos. Teníamos grandes convivencias espirituales y de otro tipo también. Y bueno, una cosa importante que fue, es sí. que se nos ocurrió hacer formación de oficiales.
esto fue importante porque muchas veces no se tiene un poco de miedo de tomar un cargo, porque pensamos que no, pues es difícil, yo no voy a poder, o que pues ya lleva 3 años, pues que se siga otros 3 años, ¿no? El que está, cómodamente decimos. Pero con la formación de oficiales en consejos, presidia, pudieron, bueno, hubo más apertura para tomar los cargos. Y bueno, en el Senatus no faltó. Luego encontramos a los oficiales, porque como que ya habíamos dado formación. También quiero decir que nos ayudaron muchísimo las redes. Hubo un boom, entonces, se dio formación a hermanos de todos lados. Conocimos hermanos que no hubiésemos conocido si no hubieran sido por las redes, ¿no? Me contactaban hermanos de diferentes lugares, hacía hacíamos, clic y empezábamos a platicar de un apostolado en las redes, de un apostolado de una PPC. Entonces, realmente, yo sigo pensando que si el hermano Fran Duk estuviera en esta época, ocuparía todos los medios para evangelizar, ¿no? Por eso ese medio es bien importante. Claro que, por ejemplo, en una formación empezábamos una clase presencial y todas las demás por Zoom. Después terminábamos presencial. Eso es importante, ¿no? Ahora la mayoría son presenciales, pero nos quedó algo bueno, ¿no? Esta es una parte buena que nos quedó de la pandemia, las redes, y seguimos trabajando por medio de ellas. Aparte, como oficiales del Senatus, Sí. teníamos toda la disposición de atender a los hermanos con el WhatsApp. O sea, no era preciso con una llamada, ¿no? Un WhatsApp, y podíamos atenderlos a la hora que fuera y como fuera, que eso es una parte importante, atender a cada hermano en todos los aspectos. Esa fue una parte muy importante en mi vida y, y que, pues, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo porque ahora, he encauzado a muchas personas y aunque yo no esté, yo sé que como todos sembramos la semilla, legionario es así, hay que sembrar, hay que hacer camino, sembrar y sigue el trabajo, ¿no? Sigue y eso es bonito. Sí, como que abrir camino, ¿verdad? Y sí, a mí, yo sentí mucho apoyo cuando me tocó ser oficial y me quedo con esas cosas que estás diciendo, ¿no? Uno, hermanos, como dice nuestra hermana Elena, la legión debe ser una forma de vida, no es nada más para hacer una actividad y después me olvido. La legión debe de estar en nuestro ser, en cada hora, en cada minuto se nos debe notar el ser legionarios y qué buen ejemplo si a uno le toca ser oficial, rodearse de personas. Es que a veces como que se piensa que el ser oficial es ser mártir, que la vas a pasar mal, que no te queda de otra, es un súper sacrificio y hay de esos, en parte sí, pero se puede hacer algo bonito, se puede hacer una comunidad entre los oficiales, como dijeron acá, el equipo del Senatus, ¿no? Qué bueno que podían convivir de esa manera. Nos sirve de ejemplo a todos. Gracias, hermana, por tu respuesta. Hermana Elena, tú que fuiste oficial, que llevas mucho tiempo en Legión, ¿con qué Legión sueñas? O sea, del presente hacia el futuro, ¿cuál es la Legión que visualizas? Bueno, pues yo visualizo la misma que el hermano Fran Duk visualizó cuando se fundó y empezó a trabajar el primer presidium de la Legión de María. Les tocó trabajar en el Hospital Unión. En el ala derecha era el ala donde estaban las mujeres en cánceres y enfermedades terminales, y del otra ala era de hombres, se visitaba el de hombres, pero el de mujeres no. Entonces, así empezó la Legión de María, buscando un equipo que pudiera visitar el ala de mujeres que no se visitaba, donde las mujeres, pues, prácticamente, dice allí, se estaban pudriendo, no había todavía nada que pudiera sanarlas, había olores muy fuertes, y las legionarias se peleaban por ir con las que estaban más mal. Cuando Frank Duk vio eso, vio que algo diferente estaba pasando allí. Dijo: "Aquí hay algo diferente, no puede ser". Generalmente todos rehuían ese tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, quiero aclarar también que no s que las conferencias de San Vicente de Paul
donde el lugar donde nació la Legión de María, junto con ellos daban cosas materiales. Entonces la Legión, por respeto, su carisma fue solo espiritual, darles pues lo mejor que teníamos, ¿no? La Eucaristía a Jesús. Entonces, ella, cuando Fran Dug vio eso, dijo, aquí están haciendo algo muy grande. Y aparte estaba creciendo mucho el grupo. Entonces dijo, la Legión de María va a estar por todo el mundo. Y se rieron a carcajadas, dice él más tarde en una conferencia. Así tomaron mi dote de profeta. Entonces, realmente, la Legión de María ahora está en todo el mundo. A mí me gusta, bueno, la Legión de María, yo siento, ya está casi en toda la República, pero no en todos los lugares. Mi sueño sería que estuviera en cada parroquia y en cada capilla. ¿Por qué? Porque es un tesoro que nosotros hemos descubierto y ese tesoro, como dice, debemos de compartirlo, ¿no? Y eso sería para mí eh, lo más bonito, que todos los niños y jóvenes tuvieran una parroquia como la que yo conocí cuando fui niña. Eso me encantaría. Oh, qué bonito sueño sería, sin duda alguna, porque tú te formaste ahí, tu vida cristiana, ahí se ve que era una parroquia común, muy viva, pues hasta la fecha, mira cuánto bien ha hecho los que estuvieron ahí, los que fueron formando esa Sí, legión, y pues sí, comparto también contigo cómo el legionario no tiene que huir del trabajo más complicado, sino que donde más falta hace. Me quedo con eso. Y hermana, para terminar, ¿qué les quisieras decir a los legionarios para finalizar? bueno, hay un capítulo de la Biblia ¿Sí? que es el de Juan 15, el versículo 16. Sí me gustaría leerlo porque se van a identificar todos con él. Sí. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Yo creo que todos se van a identificar porque pues todos debemos saber que Dios nos escoge y nosotros ya decimos sí o no. Y luego les voy a leer otra parte del manual, capítulo 1, nombre y origen, el punto 1, en la página 2. Allí estaba la reina antes de reunirse ellos. Estaba esperando el alistamiento de aquellos que ella ya sabía iban a venir. Ella fue quien los escogió y no al revés. Yo recuerdo, hermanos, que en alguna ocasión yo dije que no, en un apostolado que me pedía un seminarista que yo lo había invitado a un retiro y se hizo sacerdote. Me Oh, invitaba a dar unas pláticas. Yo tenía mis niños pequeños y yo dije, yo no puedo. Y hasta me dijo, tenían 3 y 2 años. Yo dije, no puedo con mis niños. Se llevan 1 año, 2 meses. Tenía 2 bebés. Y le dije, pues es que ahorita no puedo. Y él se quedó así como triste, ¿no? Porque sí, yo fui la que lo animé en un grupo juvenil, se hizo sacerdote. Y realmente, ¿qué creen que me pasó? Sí, yo no podía, se me enfermó uno, me vinieron muchas cosas. sí, Me di cuenta después que decir no, y él hasta me dijo, pues los ponemos ahí en el pastito y mientras tú preparas el té, lo das. Dije que no. De allí he aprendido a decir sí y el Señor, yo hago su trabajo y Él arregla toda mi vida. Parece increíble, ¿no? Hasta la formación de mi familia, la salvación de mi familia. Entonces, eso yo se los digo, hermanos, no es que les diga que dejen sus actividades, pero siempre hay maneras. ¿Y qué creen? Cuando uno dice que sí, Dios te arregla todo lo demás. Entonces yo les convidaría a mantenerse firmes, elegir siempre a Cristo, siempre hacer un poco más con ánimo y con alegría, y todo a Jesús por María. Eso sería hermoso. qué manera de terminar, hermana L, tan bonita y sentirnos elegidos,
de la palabra de Dios, de la Biblia, y después ponerlo del manual, que también somos elegidos por la Reina del Cielo. Muchas gracias, hermana, y estoy seguro que más adelante también vamos a necesitamos más tiempo para poder seguir platicando y aprendiendo. Este video está muy rico para los legionarios, los que tienen tiempo, los que están iniciando. Muchas gracias, hermana. No, fue un gusto para mí, hermano, y con mucho cariño para cada uno de los hermanos legionarios. Estamos a Jesús por María. Hermanos, compartan esto, que pueda llegar a consejos que a lo mejor no están tan visitados por los oficiales que están muy retirados, pues así podemos formarnos, aunque sea una parte. No lo es el todo, pero nos puede servir mucho. Nos vemos a la próxima. A Jesús por María. A Jesús por María.